Javier, ¿qué hace Putin ahí? Que no quieren desaparecer como estados. Y salir de Moscú, que es difícil que Putin salga de Moscú, ¿eh? Oh. Lejos de cualquier teoría rara, es que le corresponde, es su obligación y debe de hacerlo. Vientos de recesión, sí. ¿Se acuerda usted o te acuerdas tú de American Way of Life? Este sueño americano de vivir en Estados Unidos. Y esto, además, ¿cómo te va a repercutir a ti que estás en Brasil, en México, en Argentina, en España, sobre todo? Bueno, está aquí Javier Martínez con nosotros, es Masterclass de fin de semana. Javier, gusto en saludarte. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Sí, efectivamente hay como toda una escaramuza, así en México le llamamos muégano también, pero es una suerte de enredijo, de madeja toda enredada, en donde los hilos económicos están afectando los hilos militares, y para esto, pues, ¿qué más que Javier Martínez? Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, ya preparado para esta semana 1 del 2024 que hemos hecho programas aquí. Ha empezado con una tremenda violencia, con muerte, con destrucción, con bombardeo, con amenazas de guerra, y dramático el inicio de año en el aspecto geopolítico. Claro, en el aspecto individual pues hay mucha gente muy contenta, muy feliz y con mucha esperanza también, pero en el aspecto macro sí se ven los nubarrones. Javier Martínez, ¿con qué empezamos ahora? Vientos de recesión, ¿dónde, por qué y cómo les va a afectar? Te escuchamos. Buenas tardes, Roberto, buenas tardes, audiencia. Estamos viendo, y eso que tengo los datos, porque ante la propaganda hay que analizar datos. Las realidades son datos y las realidades son experiencias de la ciudadanía, de las personas, y eso se refleja en los datos. Una encuesta, y eso que es de fecha 23 de mayo del año pasado, es decir, no llega a cubrir el primer semestre en Estados Unidos, son datos de la Reserva Federal. Es una encuesta que se hace desde el 2013, las siglas la llaman la SHED, que es la Survey of Household Economics and Decision Making, es decir, una encuesta de economía de los hogares y de toma de decisiones de los hogares que mide el bienestar económico de los hogares y evalúa los riesgos potenciales en sus finanzas. Es una encuesta que se suele hacer con una muestra en torno a más o menos 11.000 adultos. Ya reflejaba algo preocupante que se ha visto agravado en el segundo semestre del año pasado, y se empieza en la todavía publicitada como primera potencia mundial estos vientos de recesión, porque los datos son los siguientes: casi 4 de cada 10 norteamericanos estadounidenses carecen de dinero suficiente para poder cubrir un imprevisto o un gasto de emergencia de $400, según muestra esta encuesta de la Reserva Federal. Y esto ha ido agravándose porque el porcentaje de ciudadanos que se encuentran en esa situación era en el primer semestre de un 37%, ahora es mayor,
y en el año 2021 era del 32, es decir, los datos de los Biden Economics se reflejan en esta situación. Casi de 4 de cada 10 estadounidenses no pueden hacer frente a un imprevisto de $400. Y eso que los efectos de la inflación persistente todavía se sienten y los aumentos agresivos de las tasas de interés de la Reserva Federal es ahora cuando se siente. 1 de cada 4 consumidores tiene que utilizar, por lo tanto, crédito o recurrir a la familia o vender activos o acudir a obtener un préstamo. Esta encuesta incluye varios módulos para medir este bienestar o malestar, mejor dicho, de la ciudadanía, porque se mira el acceso a crédito, se mira el ahorro, se mira la jubilación, se mira la educación, se miran los préstamos estudiantiles, se mira la fragilidad económica y los comportamientos tanto de consumo, gasto como de inversión. Ante un gasto inesperado de emergencia, solo el 18% de los ciudadanos estadounidenses dijo que el gasto más grande que podría cubrir en base a sus ahorros era de $100. Es decir, de estos 4 de cada 10 que no pueden atender un gasto de 400, es que los hay en peor situación. Un 18% dice que no puede cubrir un gasto de $100. Y ya un 35% de los estadounidenses le estaba yendo peor que en el año anterior, que en el año 2022 y peor que en el 2021. Y eso a pesar de la baja tasa de desempleo, porque me dicen, bueno, si bien en abril, tomando el dato de abril del 2023, el nivel de desempleo era el más bajo en 54 años, hay que ver qué calidad de empleo y hay que ver la situación del entorno macroeconómico que refleja ese empleo, porque si el paro es solo de un 3,4% y un tercio de los ciudadanos recibieron un aumento o un ascenso en sus nóminas frente al año anterior, la realidad es que entre abril del año pasado, abril del año 22 y abril del año 23, los salarios promedio por hora han caído un 0,5% según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Y la última encuesta de la Reserva Federal encontró que más adultos experimentan aumentos en el gasto y se endeudan más que tener estos incrementos en los ingresos. Por lo tanto, el 44% de los estadounidenses gastaron más y solo el 33% ganó más. Por una parte, vemos que el 31% de los no jubilados dijeron que su plan de ahorro para la jubilación iba por buen camino a finales del año 2022. En el año 2022 ya había habido una caída en este rubro de un 9% con respecto al 2021 y en el 2023 se ha visto agravado. La causa, repito, la carga financiera de los altos costes de endeudamiento y el brutal aumento de los precios que hubo durante el año 2023. Tomando datos de dos analistas de Nueva York, Claire Tassin, analista de comercio minorista y electrónico para la empresa de inteligencia de decisiones Morning Consult, el gasto general de los consumidores en Estados Unidos se ha mantenido persistente durante el año 2023 gracias al crédito. Gracias al crédito. Muchos están evitando, no obstante, compras discrecionales costosas porque lo que evidencia, según Claire Tassin, un impacto, una persistencia del impacto de la inflación. En esta encuesta, en abril del 2023, se reflejaba ya ese incremento todavía persistente de la inflación en torno a un 6% y un impacto en las finanzas, en los emolumentos, en las disponibilidades líquidas de los hogares. Un consumidor cada vez más cauteloso, más retraído, como dice Gregory Dayko, economista jefe de A. Parthenon,
al New York Federal Organization, estamos viendo que los informes trimestrales sobre deuda y crédito de los hogares en Estados Unidos ha habido un incremento de 22.800 millones de dólares, es decir, un 1,3% más en el tercer trimestre del año pasado, frente al, estamos hablando, cercano al 17,29 billones de dólares de deuda y crédito de los hogares. Los hogares están no endeudados, sino súper endeudados. Los datos del panel del crédito al consumidor, por reflejarlo por áreas, los saldos hipotecarios se han incrementado 126.000 millones de dólares y se han situado en torno a 12,14 billones de dólares. Los saldos de tarjetas de crédito han ascendido 48.000 millones de dólares, llegando a este incremento de casi el 5% a 1,08 billones de dólares. Y para terminar, los saldos de préstamos de coche se han incrementado en 13.000 millones de dólares, un 1,6% más, y los préstamos estudiantiles, un incremento de 30.000 millones de dólares, un incremento, por lo tanto, de un volumen de 1,6 billones de dólares. A pesar de la trayectoria descendente de la inflación, aún la inflación no ha alcanzado el objetivo del 2% y no creo que lo vaya a alcanzar. Lo resumiría todo con un término que un analista de Moody's Analytics dijo a principio del año pasado, en enero del 2023, decía, no entramos en recesión, estamos en una situación de slow recession, la contracción de slow, una suave aterrizaje, suave recesión. Slow recession es un escenario en el que la economía apenas crece, el crecimiento económico casi se paraliza y no se habla de recesión porque no se da dos trimestres consecutivos con PIB negativo. Pero a pesar de todo esto, lo que dice este analista de Moody's Analytics, yo creo que de las cosas de seguir así y el entorno geopolítico y geomilitar en el que se está enfrascando los últimos meses de la presidencia de Biden en guerras a diestro y siniestro, yo estoy más a favor de lo que dice una encuesta de Nationwide, que era de julio del año pasado, donde encontró que los estadounidenses temen una recesión tan severa como la del año 2008. Los despidos se han iniciado a finales del año pasado. Pueden continuar aumentando en este año 2024. El 29% de las empresas hicieron despidos a finales del año pasado. Se espera que en este primer trimestre haya un 21% más de despidos en el primer trimestre del año, según datos de la firma de recolocación, coaching empresarial y ejecutivo Challenger, Gray & Christmas. El nuevo POTUS, si vuelve a ser Biden, que no lo creo, o el que venga, se tendrá que centrar menos batallitas y más mirar la tasa de desempleo, los precios de la gasolina, las tasas hipotecarias, el coste del pollo y ver cómo funciona Standard & Poor's, que bueno, Standard & Poor's muchas veces cuanto peor va para la ciudadanía, mejor va para las finanzas. Un 34%, repito y termino, de los consumidores de Estados Unidos se han endeudado estas Navidades todavía aún más, frente al 35% el año pasado. Y los saldos de las tarjetas de crédito echan humo, están en torno a $1 billón. ¿Hasta dónde se va a arrastrar esta situación? Estamos viendo que estamos viviendo a finales del año pasado caídas en las nuevas hipotecas. No voy a dar todos datos, muchos más datos para no enturbiar con tanto dato, pero la realidad es que analizándolos, el volumen de préstamos auto, el volumen de los límites de las tarjetas de crédito, el incremento, que eso es preocupante, de las tasas de morosidad agregadas
en el último cuatrimestre ha habido un incremento de la morosidad en torno al 3% de la deuda pendiente, y el mercado de crédito privado en Estados Unidos, de 1,5 billones de dólares, se enfrenta a desafíos de quiebra, según el Wall Street Journal, a datos que tenían de 16 de octubre del año pasado. Si a esto le incrementamos el volumen de un posible crack o quiebra del sector de deuda privada de los Estados Unidos, pues no son muy optimistas, a pesar de las previsiones optimistas del Bank of America, que dice que no va a haber recesión, sino simplemente una slow session, un aterrizaje suave. Bien, este mapa nos quedó muy claro, es complejo porque pues yo creo que si uno fuera economista estaría fascinado con todos los datos que diste. Sin embargo, pues a muy grosso modo, para los que no entendemos tantas cuestiones matemáticas, pues lo que podemos preguntarte son tres cosas, Javier. A ver, eh, habrá algunos que te estén viendo en Estados Unidos y te digan, sí, Javier, tienes toda la razón, pero pues ya superamos el 2008, hubo despidos, finalmente nos rescató el gobierno o rescató a los bancos con el dinero de los contribuyentes, es algo totalmente criminal porque es el dinero del pueblo para rescatar bancos que son administrados y que son pues propiedad de millonarios, y entonces pues es un negocio más bien para los millonarios, pero finalmente pasamos. Y en México se dice, y también en Estados Unidos, porque hay muchísimos mexicanos, en donde comen dos, comen tres, y si la familia tiene cinco, pues también pueden comer seis, y si despiden a alguien de la familia, bueno, pues algo va a pasar, pero la vamos a sortear y vamos a salir adelante. Entonces, todo esto, ¿cómo me afecta, Javier? ¿Cómo le explicamos esto a muchas familias que sin duda piensan así, ¿no? Esa es una pregunta. La segunda pregunta sería, si le va mal a todo el consumidor de Estados Unidos, que si bien no se va a morir de hambre, digamos, pero va a estar súper afectado, algunos van a estar despedidos de sus trabajos, esto va a repercutir en la capacidad económica para comprar cosas. Y la mayoría de cosas que compran los estadounidenses son de dos países, de México y de China. Hablando de China, porque el principal comprador de China, pues, o uno de los principales compradores, la primera economía del mundo, Estados Unidos, si no le compran a China tanto, entonces eso va a encarecer los productos chinos que se venden en todo el mundo, y por tanto va a repercutir en los bolsillos y en las carteras de muchas familias que compran productos chinos en todo el mundo. Y entonces habrá inflación y afectará a los empleados y obreros de otras partes del mundo. Y la tercera pregunta es, estás hablando del American Way of Life. ¿Por qué decir que de héroes a villanos? Que este es el otro punto de tu exposición. Ahora sí, adelante. En cuanto a la primera pregunta, la lotería del paro no tiene ganador a priori. Es decir, puede tocarte a ti, a tu vecino, a tu hermano, a tu amigo o a un desconocido. ¿Qué quiero decir con ello? Que pasar una nueva crisis, aunque fuera de naturaleza no estrictamente o no solo financiera, como la crisis del 2007-2008, no significa que sortearla hubiéramos o hayamos salido mejor y más fuertes. Tampoco contamos los que se han ido cayendo por el camino y los que han desaparecido. Por eso digo que en la lotería no sabemos a quién les tocará. Lo que sí está claro que los datos reflejan una realidad económica preocupante y reflejan que el dinero se tiene que saber administrar, los fondos se tienen que saber administrar y saber a dónde se gasta el dinero, con quién se gasta y por qué y para qué se gasta. Cuando me decías lo de los flujos de comercio, de exportaciones hacia Estados Unidos, de México y de China,
La realidad es que en cuanto a China, desconozco ahora mismo los datos de México, los datos de China desde el comienzo de la guerra en Ucrania y en la reestructuración de los mercados, en la refortalecimiento o constitución de una Eurasia cada vez más fuerte, considerando Eurasia los tráficos que antes iban de China a Europa o a Estados Unidos, se va interconectando con el continente asiático, con Rusia y con otros partners, el impacto que pueda hacer a China es menor porque ya ha habido un giro de sus exportaciones debido a esa guerra comercial que se inició incluso antes de la guerra en Ucrania por parte de la anterior presidencia Trump. Los chinos han sabido, y como han sabido los rusos, saber quién les quiere y quién no les quiere. Entonces los flujos de exportaciones no están con la frecuencia misma que tenían de volúmenes y de frecuencias y de diversidad que se tenía de China hacia Estados Unidos que lo que se tiene ahora. Por lo tanto, el impacto a China de una bajada en el consumo de los consumidores norteamericanos es menor ahora que hubiera sido hace, por ejemplo, 4 o 5 años. En cuanto a la otra pregunta que me dices de héroes a villanos, pues sí, quería, no por un mero efecto poético, sino reflejarlo en la realidad, y luego voy a poner los casos de la realidad. Primero, permíteme un poco de poesía ante tanto horror de datos. Antes, en la antigüedad, los personajes históricos de la antigüedad buscaban ser héroes mejor que ser villanos. Hoy día parece que la villanía es un título que te da lugar hasta una presidencia de gobierno. Los personajes históricos de la antigüedad, los héroes griegos, por ejemplo, querían buscar lo que era kleos. Kleos, que es una palabra que significa renombre, gloria, fama, reputación. Voy a poner ejemplos. Cleopatra. Cleopatra era la gloria, kleos, de su padre, pater, Cleopatra. También un héroe troyano, Patroclo, era patros, pater, padre, y de clos, la contracción de cleos, la gloria de su padre. Sófocles, de cleos, sofos, Cleos, era héroe porque tenía fama de sabio, uno por sabio, otro por militar que luchaba heroicamente, otra, como la reina Cleopatra, por su sabiduría estratégica. Heracles, llamado entre los latinos Hércules, Heracles era de Cleos, Heracles, y de Hera, la fama de Hera, la esposa de Zeus. Todo esto que quiero decir, cuando estamos viviendo un mundo donde las guerras no son cara a cara, donde las guerras se camuflan de guerras híbridas, de guerras cobardes, donde se hace uso del atentado, de terroristas a sueldo, de terceros que te hacen la guerra para no parecer que tú estás haciendo la guerra, es decir, bombardear con bombas de fósforo como se está haciendo desde octubre, no solo en la población palestina de Gaza, sino también en el sur del Líbano, y que los regalos de Reyes, yo pongo Reyes porque estamos cercanos a esa fecha, de los niños palestinos y de los niños libaneses, sean incendiarles el cuerpo, la cara, las manos y los pies, debido a estas bombas de fósforo israelíes, eso es villanía, esos son villanos, eso no son héroes. Los principios elementales de la propaganda de guerra son demonizar al líder enemigo, presentarlo como un ser inmundo que hay que derribar, como el último de los dinosaurios, de los monstruos, como un loco, como un bárbaro. Recordemos cómo se presentaba al principio de la guerra en Ucrania, como un criminal diabólico, como un carnicero, como un perturbador. Pero los que tiran bombas de fósforo, los que utilizan a atentados de falsa bandera, los que utilizan a terroristas de ISIS, Al Qaeda antes, ahora ISIS,
que parece que renace de las cenizas. Es decir, durante la crisis COVID, ISIS estaba latente, estaría metida en una cápsula en Washington. Ahora ISIS renace. Le dio miedo Antes el coronavirus. Putin era el criminal. Ayer. Le dio miedo el coronavirus, se escondió el terrorista de ISIS. Cuando veo lo que ha pasado en Estados Unidos de los libertadores o dichos o autodenominados libertadores de la Segunda Guerra Mundial, bueno, llegaron cuando ya estaba el pescado casi vendido, pero bueno, en cuanto a Europa hablo. En el año 45 fueron tan héroes que lanzaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki y mataron a 500.000 personas. Eso era para liberar y dar derechos humanos en el Japón. Durante la Guerra de Corea, del año 50 al 53, el POTUS Harry Truman ordenó el bombardeo indiscriminado, y ahí están los datos históricos, ordenó el bombardeo indiscriminado de las poblaciones para destruir toda la parte norte de Corea porque estaba bajo el mando del líder comunista Kim Il-sung y era por la libertad. Cayeron 635.000 toneladas de bombas fueron lanzadas por Estados Unidos en la Operación Strangle. Si me voy un poco más adelante, Vietnam, el POTUS Lyndon Johnson y el POTUS Richard Nixon usaron napalm, agente naranja, destruían selvas, pero todavía no estaba Greta y tampoco estaban los gretos. Destruían selvas, destruían el hábitat, quemaban a la población. Eso de quemar a la gente lo han cogido gusto. En Panamá, el POTUS George Bush, en el año 89, hizo un bombardeo en los barrios más populares de los panameños y murieron 2.000 personas. El Bush padre y Bush hijo en Irak del 2001-2003 causaron 1 millón de muertos. Todo en nombre de los derechos humanos, de las armas de destrucción masiva que luego nunca aparecieron. La destrucción masiva fue el 1 millón de muertos. Yugoslavia, Afganistán, Libia, Siria, Yemen. Desde el Euromaidán del año 14, eso que llamaban la revolución de la dignidad para trocear Ucrania y para dársela y entregársela a los fondos buitre. Pero bueno, o en diciembre del año 2021, ese héroe de la libertad, Volodymyr Zelensky, condecorando por el Parlamento ucraniano la Rada a Dmytro Kozyubailo, alias Da Vinci, que era un comandante héroe para el gobierno de Kiev, de Zelensky, y un neonazi. Y también condecorando a Artem Bonov, jefe de la policía o miembro del batallón Azov, que cuando dijeron que era miembro de la policía de Kiev no sabían qué decir y lo desmentían. Yo sé que el American Way of Life ha pasado a ser Fentanilolandia, y Fentanilolandia ya no se vende como la América de Hollywood, ya no es la América del Gran Gatsby. La división interna que además tiene Estados Unidos, casi en una situación de guerra civil. Bueno, yo terminaría diciendo que Ucrania y Palestina y Ucrania son una doble amenaza para la hegemonía decadente de los Estados Unidos. Washington ya ha perdido la primera, Ucrania, y sus principales adversarios están decididos a asegurarse, incluso los que eran antes enemigos entre sí, quieren asegurarse de que también pierda la segunda, que es Palestina. El POTUS Biden está estupefacto con los últimos datos de hace días, de hace horas, que los voy a comentar. Las impresionantes celebraciones de fin de año en la Federación Rusa, donde parecía que iban a comerse un chusco de pan bajo la nieve, porque las sanciones solo iban a perjudicar a Rusia y a la población rusa. Vladimir Putin ha logrado en 48 horas, y ya está también viejecillo, ha visitado
en visitas de un día de duración, Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, ha visitado Riad, Arabia Saudita, han seguido conversaciones con el presidente de Irán y una conversación telefónica con el presidente de Egipto, Al-Sisi, en 48 horas. Es decir, si eso no es relaciones con el Oriente Próximo, que se quiere dinamitar a sangre y fuego, porque evidentemente emiratíes, sauditas, iraníes y egipcios forman parte ya en este año 2024 de los BRICS Plus, pues esta presencia extra grande de naciones tanto árabes como de Asia Occidental en los BRICS Plus hace que 4 de los 10 estén ya dentro de esta estructura de los BRICS. ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Qué va a pasar en la próxima cumbre de los BRICS? Que, por cierto, la presidencia ahora de los BRICS está en manos de Putin, en manos de Rusia. Se está buscando por parte de varios miembros de los BRICS desafiar sí o sí al petrodólar. Esto impactará más todavía en los Estados Unidos, en los mercados de Estados Unidos de energía, de materias primas, del comercio, de la tecnología financiera, de los bienes de consumo, del comercio minorista, de los viajes, del turismo, del sector bancario, que yo veo, ya hubo en el año pasado conatos de alarma, pero ahora veo como un primer golpe podría lograr que Washington, ¿cómo podría financiar su gigantesco déficit financiero? Un incremento de los precios de las materias primas por estos conflictos provocados y queridos por Occidente, como dice mi querido Mele, en el Oriente Próximo y en relación a todos estos países que acabo de decir. Esto podría provocar una hiperinflación que llevaría al colapso de la economía de Estados Unidos. Y termino diciendo que el conflicto en Palestina ha puesto punto y final a los acuerdos de Abraham. Acuerdos que yo considero muertos entre Arabia Saudita e Israel. Y si bien se intenta dinamitar como sea, un acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, a pesar de todos los intentos de sabotaje diarios, la relación Irán y Arabia Saudita continúa al alza. Arabia Saudita, además, firmó recientemente un acuerdo de intercambio de 3 años de divisas con China por valor de $7.000 millones. El Banco Popular de China ayudará a fortalecer la cooperación financiera y facilitará el comercio y la inversión más conveniente entre Arabia Saudita y la República Popular de China. Áreas estratégicas ya no solo comerciales, sino la defensa y la tecnología nuclear empezarán a estar fuera del control del radar de los Estados Unidos. Y termino diciendo autores norteamericanos, en el año 2007 han caído ya años, 2 distinguidos politólogos, John Mearsheimer y Stephen Walt, uno de la Universidad de Chicago y el otro de la Escuela de Gobierno John Fitzgerald Kennedy de Harvard, hicieron un libro que le tengo y le releo, que es The Israel Lobby and the United States Foreign Policy, es decir, el lobby israelita y la política exterior de Estados Unidos, y en el año 2007 estos politólogos advertían, ojo, Israel se está convirtiendo en un lastre estratégico para Estados Unidos. Aunque conservaba todavía entonces en el 2007 un fuerte apoyo gracias a que es un lobby rico, es un lobby bien organizado, es un lobby que fascina, bueno, también hasta en fiestas a lo Jeffrey Epstein, y tiene un dominio estrangulado sobre todo el Congreso de Estados Unidos y sobre las élites estadounidenses. Pero los gigantes de barro caen porque la superioridad militar de Israel en el equilibrio de fuerzas a nivel regional y frente al eje de resistencia en particular, se está viendo que desde octubre están intentando limpiar Gaza. Sí lo están haciendo en contra de la población civil, sí lo están haciendo, desplazando a millones de personas hacia el sur y queriendo institucionalizar, quedarse con el norte para luego quedarse con el sur de Gaza.
Los acuerdos de Abraham, termino, están muertos. Rusia y China están contemplando este enfangamiento de Estados Unidos en la región y cualquier conflagración que vaya en aumento sería un colapso catastrófico de la estrategia de Estados Unidos. Pues qué gusto y qué gustoso escucharte cómo lo vas hilvanando siempre. Gracias, Javier. Nada más antes de pasar al siguiente punto, hablaste de Putin, que en 48 horas hizo un viaje así prácticamente relámpago a varios lugares. ¿Nos puedes profundizar para qué fue Putin a Oriente Medio? ¿Para qué Putin se reúne con Arabia Saudí? ¿Es solo cuestión de los BRICS? ¿Es solo cuestión de afianzar la presidencia en los BRICS? ¿O es también hablar de lo que está pasando en Gaza, en Israel, en la contención de los destructores de Estados Unidos, de los barcos, de los militares de Estados Unidos, amenazando con eliminar a todos los hutíes? Hablar con Irán, ¿para qué en este momento Putin quiere hablar con Irán? Emiratos Árabes Unidos. Javier, ¿qué hace Putin ahí? Y salir de Moscú, que es difícil que Putin salga de Moscú, ojo. Pues ya vemos que sale de Moscú y se reúne en 48 horas con 2 países y tiene conversaciones directas con otros 2 países más. La realidad, en primer lugar, es que le toca desde el día 1 de enero la presidencia de los BRICS. Eso de entrada. Y como presidente in honorem de los BRICS, ha de entrar en contacto con los nuevos admitidos a los BRICS, que son estos países. Por lo tanto, lejos de cualquier teoría rara, es que le corresponde, es su obligación y debe de hacerlo. Si además de eso aprovecha, y yo no estoy en su cabeza, para hablar de la situación internacional, creo que todavía tiene capacidades intelectuales y no se le va a la cabeza, y lo normal es que haga también eso, porque para eso es un presidente de un Estado soberano, para ver los intereses de otros estados que quieren seguir siendo soberanos o que no quieren desaparecer como estados soberanos. Entonces, desde esa perspectiva, le compete la obligación como presidente en funciones de los BRICS durante este año y, repito, la cumbre de los BRICS en el año 2024 se celebrará en territorio de la Federación de Rusia en Kazán en octubre. Bien, muy bien, Javier. Hablando justamente, fíjate, del viaje de Putin, de todas estas, todos estos tirantes que están tirando la economía para un lado o para el otro, hay una cosa, pues, que no se habla mucho, o si se habla, no se le da la importancia, que es el INSTC. Es un corredor que es alternativa incluso para las guerras, ¿no? Porque es alternativa para el Canal de Suez, alternativa para el Mar Rojo, pero en realidad es alternativa para evadir las bombas y el ataque a los barcos, por ejemplo. ¿Qué es esto, Javier? Habéis puesto un mapa precioso, además, donde se ve esta ruta, este corredor internacional de transporte norte-sur, el International Norte-Sur Terrestre Corredor. Es un corredor terrestre que va, por una parte, no atravesaría la ruta marítima que estamos viendo, que es otra de las rutas, y iría directamente desde la India, pasando por exactamente lo que estamos viendo ahora en color naranja. Desde San Petersburgo, Moscú, Azerbaiyán, Irán y la India. Y sería una alternativa, adquiere importancia estratégica, como ha analizado muy bien Paul Goncharov, es un empresario y director ejecutivo de una consultora en el estado de Nueva York. Este hombre vive en Rusia ahora, es de la Columbia University en la ciudad de Nueva York. Creo que vive en Rusia, no sé dónde está ahora mismo, Goncharov.
Este corredor internacional de transporte norte-sur conecta la India, Irán, Azerbaiyán, Rusia y también Asia Central y Europa, si no estuviese ciega y tonta. Es decir, tiene 7.200 kilómetros de longitud, ha sido diseñado como una alternativa al canal de Suez, reduce los tiempos de envíos entre la India y Rusia en nada menos que en 30 días. Ya se probó en octubre del año 2022, se envió un contenedor de 40 pies desde Moscú a la India, costaba alrededor entonces, en el año 22, de $10.000, hoy en el año 24 está por debajo de los $5.000 y sigue cayendo el coste de este envío de este contenedor. Ejemplo, el INSTC vuelve a reconectar a la India con los mercados de Asia Central y reabre las rutas comerciales que perdió la India durante la partición de Pakistán por la intervención británica en el año 47. Ha habido un incremento de la reactivación económica en las rutas terrestres entre la India, Irán, Afganistán, Azerbaiyán y Asia Central, Rusia. La crisis que estamos viendo en el canal de Suez con los ataques hutíes y con el ministro de Asuntos Exteriores de Djibouti dijo, también hay que poner estas en contexto, que no condenan los ataques porque los consideran un alivio legítimo para los palestinos en su genocidio por parte de Israel. Esto lo dijo el ministro de Asuntos Exteriores de otro estado que se vería perjudicado si no hay barcos en el Mar Rojo, pero que entiende la situación por la que están pasando los palestinos. La República Popular de China tiene una base naval, además, en Djibouti. Utiliza el puerto como base para su misión antipiratas en el Golfo de Adén. China negó recientemente ayuda a los barcos comerciales israelíes que se dirigían a Eilat en Israel. Entonces tampoco ha salido mucho en la prensa occidental. El conflicto en Yemen, que lleva desde 2014 más de 9 años, hemos visto en anteriores programas que estaba en un trámite de firmar un acuerdo, una cesación de alto el fuego y un acuerdo de paz entre Arabia Saudita y los llamados rebeldes hutíes. El comunicado enviado especial de la ONU para Yemen, del 23 de 12 del año pasado, decía que la propia ONU, las Naciones Unidas, y eso que la ONU está como está, acoge con satisfacción el compromiso de las partes para aplicar un alto el fuego en todo el país y para participar en los preparativos para la reanudación de un PPI, de un proceso político inclusivo, donde estén los hutíes sí o sí. Estoy viendo en el mundo, en este principio del año 2024, una vuelta a las teorías geoestratégicas de la talasocracia y de la telurocracia. Talasocracia es el gobierno, o era las rutas de dominio de la anglosfera, es decir, británicos y norteamericanos dominaban, hablo en pasado, los mares a través de rutas marítimas como Suez, Cabo de Buena Esperanza, la ruta asiática del Estrecho de Malaca, la ruta Atlántico-Pacífico a través del Canal de Panamá. Todas estas eran rutas que se dominaba la anglosfera en ese imperio talasocrático. Estamos viendo que el resurgimiento de una Eurasia cada vez más unida y más fuerte es un dominio de la telurocracia que no necesita solo de rutas marítimas, sino de propias rutas terrestres, porque también hay rutas marítimas en la Eurasia telurocrática. Es la ruta ártica del Mar del Norte, que ya la hemos visto en los programas, que va hasta Vladivostok. Pero las rutas que estamos comentando son el International North-South Transport Corridor, es decir, el INSTC, que es una ruta terrestre, fluvial y con mar territorial. ¿Qué es lo que está pasando ante la pérdida de poder de la anglosfera? Pues lo de siempre, el divide et impera, divide y vencerás. Eso intentan. Intentan crear conflictos entre Somalia, es decir, todos los que son BRICS Plus los van a intentar atacar y los están atacando ya. Un divorcio entre Somalia y la República de Somalilandia, que, por cierto, es independiente formalmente desde el año 91, pero ahora parece que intentan azuzar la anglosfera
a que Egipto y Eritrea, que están en los BRICS, se enfrenten a Etiopía, y todo en ese conflicto que se tiene que resolver como un divorcio digno entre Somalia y Somalilandia. Somalilandia, que estamos viendo ahí, capital Argeisa, en color salmón, y el memorándum que ha hecho, ¿por qué? Somalia ha hecho un acuerdo con Somaliland, donde en ese memorándum de entendimiento le va a permitir tener salida al mar, es decir, recibirá puertos, derechos portuarios, comerciales y militares en una Etiopía que se había visto entre la independencia de Djibouti y la situación de esta Somalia anterior sin salida al mar. Se intenta, repito, dinamitar los BRICS Plus como sea. Hay que recordar que las guerras pasadas entre Egipto y Etiopía, en el año 1874-1876, fueron desfavorables a Egipto y favorables a Etiopía. No voy a entrar en la historia de cómo Egipto fue dominado desde dejar de ser del Imperio Turco, donde era un jeribato, es decir, el jeribato es un título de jeribe, es superior al visir e inferior al de califa, cómo se ha hecho, cómo fue cambiando a sultanato de Egipto y cómo después de la independencia, después de la guerra del 14 y de la entrada brutal del Imperio Británico ya sin ningún ambaje en Egipto, ha manipulado Egipto hasta que en el año 52 se intentó un Egipto con Nasser independiente. Una guerra entre Egipto y Etiopía solo desfavorecería a Egipto y a Etiopía y favorecería a la anglo-esfera. El terrorismo que se está incitando, por eso yo hablo de villanos, otra vez grupos terroristas islámicos como el de Al-Shabaab en la zona de Somalia, se quiere reanudar este terrorismo por parte de la anglosfera contra Etiopía y contra Somalilandia. Pero es curioso porque los primeros que han sufrido este terrorismo ha sido Somalia. Entonces, que las autoridades de Somalia se las entiendan bien con una Somalilandia independiente y con Etiopía y no caigan en los hacedores del mal, del terrorismo, como es la vuelta de Al-Shabaab en la zona, porque todos estos terroristas, repito, están congelados y cuando conviene salen de la nevera del frigorífico de Londres y Washington y se vuelven a colocar como piececitas diabólicas en las zonas que se quieren dinamitar y se quieren dividir. Los BRICS Plus son 10 países, luego de la incorporación de Irán, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, representan el 42% de la población mundial, el 30% del planeta, el 30% del territorio del planeta, así como el 23% del PIB global y el 18% del comercio mundial. La presidencia que decía de Rusia, que es este año, en la ciudad se celebrará la cumbre en Kazán, Venezuela va a pedir el ingreso. Y lo digo ya con antelación. El 42% de la producción mundial de petróleo a fecha de hoy ya está en manos de los BRICS Plus. Si entra Venezuela, no os quiero contar. Estamos hacia una desdolarización que pide no solamente Rusia, lo pide también el presidente Lula de Brasil. ¿Por qué se pide esto? Porque se intenta evitar las meteduras de pata tan manifiestas y tan brutales que han hecho los últimos POTUS. Bueno, y este de ahora es Zapatones Plus en meteduras de pata. Ante las desestabilizaciones internas por el control del dólar USA. Es decir, una reducción de las políticas económicas que cada país quiere hacer, si todo lo denomina en dólares, se pierde soberanía. Vemos ejemplos flagrantes en los estados que tienen inestabilidad política, económica, social y que luego sufren sanciones unilaterales de los Estados Unidos o les incautan los activos
que tienen o los confiscan los activos que tienen en dólares, robándoles sus activos de dólares en otros países, como han hecho con Venezuela o como han hecho con Rusia. Solo que la fortaleza de unos estados no es la fortaleza de otros. China, y termino en esta parte, es ya, si bien es en muchas cosas la segunda economía mundial, en otras la primera, en el año pasado fue por primera vez en China se comerció en yuanes un 48%, por lo tanto, más que en dólares. Y por eso cuando decíamos al principio, me preguntabas, ¿y cómo les va a afectar que no les compren los norteamericanos? Hombre, afecta, pero no afecta de la misma manera de como hace 4 o 5 años. China, solo ella, concentra el 55% de las inversiones mundiales en energías limpias y el 70% de los paneles solares. En el año 2021 los BRICS era un bloque meramente aspiracional, aspiraba, pero han pasado a convertirse en un bloque geopolítico de pleno derecho. Su PIB global ya en el año 2021 superó al del G7, sí. El 2021 los BRICS 5 superaban a USA, UK, Canadá, France, Deutschland, Italia y Japón en términos de PIB global, PPA, es decir, en términos de paridad de poder adquisitivo como porcentaje del PIB mundial. Pues bien, si esto era en el 2021, imaginemos en este 2024 los BRICS, que son 5 más 5, Irán, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos. ¿Entendemos ahora por qué los conflictos se están dando allí? ¿Entendemos ahora por qué se están dinamitando las bases y se están metiendo el IDE y CERAS en torno a los países del BRICS Plus? ¿Es casualidad o causalidad? ¿Es causalidad la guerra de Israel contra Gaza? ¿O es causalidad? ¿Es causalidad el conflicto en el Mar Rojo? En el 2028 o antes, yo creo que antes, los BRICS Plus serán el 33 o 34% de la producción mundial frente a un 27% del G7. Claudio Pion, analista del Bank of America Merrill Lynch en Singapur, dice que van a tener una población combinada de más de 3.500 millones de almas, de seres humanos, el 45% de la población mundial. Es que estamos hablando del 45% de la población mundial. Su economía en conjunto vale hoy, a fecha de estas mismas horas, 28,5 billones de dólares. El 28% de la economía del planeta y creciendo. Y además da una complementariedad. Ventajas de exportadores de materias primas como Brasil o como Rusia. China ganando en importancia, en inversión y en comercio hacia estos países. Se controla por parte de Rusia, Arabia Saudita y no digamos si entra Venezuela, la producción de petróleo. Brasil y Rusia quieren, para la cumbre de Kazán, presentar monedas alternativas. ¿Entendemos ahora lo que está pasando en el conflicto en Oriente Medio? Pues ahora sí, explicado con manzanitas y con pelotitas. Gracias, Javier. Y sobre todo esto tan interesante de cómo se está preparando la guerra. Ya ha habido conatos. Estados Unidos hundió en los días pasados, varios botes de los hutíes. La llamada de David Cameron a Irán para responsabilizar a Irán por la violencia en el Mar Rojo, por el apoyo a los hutíes en el Mar Rojo. O sea, si no es Gaza, es el Mar Rojo, y si no es el Mar Rojo, es por el otro lado. Los fueguitos se están encendiendo cada vez más. ¿Qué es esto? Hablando ya de esta región, ¿qué es esto de que se entra una nueva fase? Gaza en una nueva fase. ¿Cuáles son las variaciones, como si fuera una melodía, de esta guerra que parece enfrascarse en un genocidio cada vez peor?
y que parece ser que Netanyahu no tiene salida, Javier. De Londres, que salen desde Washington y que salen desde Tel Aviv, pero fundamentalmente Londres-Washington. En Londres, el gobierno de Rishi Sunak proclama estar dispuesto y preparado para llevar a cabo acciones directas contra el gobierno de los hutíes y ya ha acusado a Irán por su apoyo desde el inicio de los llamados rebeldes yemenitas. Teherán ha respondido a su vez, atacando el doble estándar de Occidente, que considera más dramático la parada y la toma de control o confiscación de un barco o barcos en el Mar Rojo que los ataques sobre Gaza o sobre el sur del Líbano a base de bombas o de bombas de fósforo que queman niños. No ha tenido que pasar mucho tiempo para que el Reino Unido siga fielmente a los Estados Unidos. Londres se muestra dispuesto y preparado para emprender acciones directas contra los hutíes de Yemen, y así lo ha declarado el 1 de enero de este año el ministro de Defensa del Reino Unido, Grant Shapps, al Daily Telegraph, diciendo: no dudaremos en tomar medidas suplementarias contra las amenazas a la libertad de navegación en el Mar Rojo, recordando cómo el Her Majesty Ship Diamond, presente en la zona, abatió un dron de ataque que tenía como objetivo impedir la navegación comercial. Los ataques hutíes constituyen un test de prueba para la comunidad internacional. Quieren implicar en una guerra total. Los ataques hutíes a buques de o con destino Israel o ligados a Israel son en solidaridad con el territorio de Palestina asediada y bombardeada por el ejército de Israel. The Times ya decía el día 31 de diciembre, el último día del año pasado, Larissa Brown, que es la Defense Editor, titulaba de la siguiente manera: UK preparing for attacks and Houthi rebels with United States launch a wave of airstrike against Iranian-backed Houthis. Es decir, Reino Unido está preparando ataques contra los rebeldes hutíes y va a lanzar bombardeos contra las bases o una ola de bombardeos contra las bases de los hutíes apoyadas por Irán. Ya mezclan los dos términos como si fuesen pili y mili. Esta ola de bombardeos coordinados contra las bases de los hutíes en Yemen dicen que es una medida limitada, quirúrgica, pero significativa. Es decir, van a utilizar al destructor Diamond, que he dicho, o aviones de combate de la RAF para hacer ese trabajo sucio, porque recordaré a mis queridos amigos británicos que los ataques a la Marina USA han sido a varios barcos, el Dwight Eisenhower, el Gravely, el Thomas Hatner, el Mason, el Laboon, el Carney, el Diamond, que es el británico, el Languedoc francés, porque todos estos han interceptado misiles o drones, pero algunos han hecho impacto a pesar de estar todos estos buques en la zona. Y estamos hablando de la Marina de la OTAN frente a, como dirían los soberbios de la anglosfera, frente a 4 mataos de hutíes. Y mataos en el sentido metafórico de 4 frente al British Empire y al imperio de United States. Todos los buques de guerra USA, UK, Francia en el Mar Rojo fueron atacados por Yemen a 31 del 12 de 2023. El CENTCOM a 31 de diciembre confirmó que los helicópteros de la coalición hundieron 3 lanchas hutíes que atacaron al buque portacontenedores Maersk Hangzhou, que bajo bandera de Singapur a las 6:30 del 31 del 12 atacaron 2 veces los hutíes. El buque portacontenedores es de la compañía danesa Maersk, fue alcanzado primero con un misil antibuque, y el buque norteamericano United States Ship Gravely escoltaba, no obstante, al barco e interceptó, no obstante, 2 misiles tierra-mar, pero no fue suficiente. El Maersk Hangzhou fue alcanzado, repito, por un misil cuando se encontraba a unas 55 millas náuticas al suroeste de Judaya,
Y en segundo lugar, después de esto, un segundo ataque, hubo 4 lanchas rápidas que se acercaron al barco. Los hutíes con armas automáticas intentaron subir a bordo, respondió la tripulación disparando y enviaron una segunda señal de socorro, y es cuando fueron eliminados. Todo esto en un contexto donde la guerra entre Israel y Gaza, desde Israel contra Gaza, Israel contra Palestina, Israel contra el Líbano, se va agudizando y se va entrando en una nueva fase, como bien me preguntabas. Esta nueva fase la voy a definir en 2 pasos muy peligrosos que ha dado Netanyahu. Uno de los fundadores del ala militar de Saleh al-Aruri, de 58 años, fue asesinado en el Líbano. Este alto dirigente de Hamas fue asesinado en el Líbano, y esto no es un objetivo militar. Esto no solucionaba la respuesta de legítima defensa que dice tener Israel. ¿Qué legítima defensa atacar a un miembro que está en el Líbano, asesinado en el Líbano, con aviones no tripulados, cayendo además en población civil en un suburbio de Beirut? El presidente libanés protestó, evidentemente, Najib Mikati, considerándolo un nuevo crimen y uniendo todavía más al Líbano con Hamas y con Hezbollah, porque consiguen, repito, la anglosfera sionista consigue unir a Dios con el diablo, porque son así de inteligentes. El presidente del Líbano, Najib Mikati, lo considera un nuevo crimen israelí destinado a estimular una nueva fase del conflicto tras los ataques a diario en el sur del Líbano. Ataque a la oficina de Hamas en el barrio de Beirut, de Musharrafie, es un suburbio al sur de Beirut. No creo que objetivo sea eso, hacerlo un martes por la noche, ese asesinato. No solo murió esta persona, Saleh al-Aruri, también otros 2 funcionarios del grupo de Hamas, y hubo heridos dentro de la zona. Un funcionario de defensa de los Estados Unidos, citado en Washington Post, dijo que las fuerzas de defensa de Israel fueron las responsables del ataque. Se produjo esto, repito, el martes, día de intensos combates en el centro y sur de Gaza, y después de que Israel anunciara una primera reducción de las tropas en el territorio. Ojo, esta primera reducción de tropas yo lo veo como que se va a dirigir a externalizar el conflicto hacia el Líbano. El Líbano, en un comunicado más tarde, el martes, dijo que presentaría una queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU, pero ya sabemos quiénes son los protectores de las fechorías de Netanyahu en la ONU. Es un ataque descarado de Israel contra su territorio y su soberanía, después de 2 meses de intercambios de disparos en la frontera del sur del Líbano entre las fuerzas de defensa de Israel y Hezbollah. La intención que tiene Netanyahu es correr la frontera, quedarse con una parte del Líbano, y aquí lo digo porque lo he leído en documentos, y el río Litani, si mal no recuerdo el nombre, el río Litani, quiere pasar la frontera hacia el norte del río Litani y quedarse con ese territorio también. Saleh al-Aruri era cercano a Yahya Sinwar, líder de Hamas en Gaza. Podían haber ido a por el líder de Hamas en Gaza directamente, no ir a atacar territorio libanés. Y es un enlace interlocutor entre Hamas y Hezbollah, en concreto del secretario general de Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, y figuraba como importante en la red financiera del grupo. La realidad es que después del asesinato de Harari ha habido más provocaciones. Sí, de Al-Uri. Pensemos que exactamente en la ciudad iraní de Kermán, en un cementerio cerca de la mezquita Saheb al-Sahan, donde se encuentra la tumba del general asesinado hace 4 años, el día después de esto que pasó en el Líbano, el día 3, el día justo después, cuando se estaba celebrando el 4º aniversario del asesinato de este general iraní en Irán, en la ciudad iraní de Kermán. Curiosamente, Qasem Soleimani era un luchador contra el terrorismo islamista de Estado Islámico. Es decir, tendrían que estar contentos los occidentales. Este hombre luchaba contra Estado Islámico. Debe ser que a los occidentales les gusta más Estado Islámico que el general
Qasem Soleimani. En el cementerio, repito, había personas como hay en un cementerio. Pues bien, ahora se dice que Estado Islámico ha realizado este cobarde, cruel e impío atentado que para mí, ya tengo mis teorías. Yo veo una mano por ahí de Merck, de este grupo terrorista de oposición iraní, amparado y auspiciado por Occidente, o incluso en connivencia con Estado Islámico, porque todo este Estado Islámico, curiosamente, ataca islámicos, no o se metía o era utilizado en la guerra de Siria para atacar el gobierno laico de Siria. Un día después, repito, del asesinato por los servicios secretos israelíes en el Líbano de este miembro al-Aruri. Si esto no es provocación, esta retirada que dice Netanyahu de parcial de Gaza, después de estar intentando tomar Gaza desde el mes de octubre a sangre y fuego todos los días, veo que las guerras de la anglosfera o de la zona gris, como se llama, o de la zona oscura, son guerras híbridas, y son guerras híbridas que tienen que ver con su propia etimología. Híbrida significa, el latín, híbrida, nacido, bastardo, nacido de una cerda domesticada y de un jabalí salvaje. Es decir, esa es la primera acepción de híbrido, bastardo, nacido de una cerda domesticada y de un jabalí salvaje. Pero si lo tomamos por la raíz no latina, sino por la raíz griega de hybris, de hibris, híbrido, es la desmesura, el orgullo vano y cruel, la arrogancia y el impulso irracional y el desequilibrio. ¿Qué es lo que se busca ahora en este nuevo desafío entre Líbano, Yemen, Irán? Se busca primero, por el gobierno de Netanyahu ya lo ha logrado, la destrucción masiva y la ocupación israelí del norte de la Franja de Gaza. Segundo, la ocupación de puntos clave estratégicos en la zona sur de la Franja de Gaza, donde los civiles palestinos habían acudido en masa para refugiarse de los ataques criminales. 3. La consolidación de los planes de Israel para quedarse con el norte y con el sur de la Franja de Gaza, porque hay petróleo en el otro lado y hay gas. Ya sabemos que aquí se actúa por intereses económicos. La moral y los ideales quedan en los bolsillos. Y por último, preparar la guerra total, larga y de baja intensidad, porque, repito, son tan valientes en Occidente que las guerras son híbridas. La transgresión de los límites impuestos, decían la ibris los griegos, la transgresión de los límites impuestos por los dioses o Dios a los hombres, mortales y terrenales. Y hay un síndrome de ibris en psicología, que es esos egos sobredimensionados que solo le importan las apariencias, la imagen, las excentricidades, el rival o concurrente ha de ser destruido, no admiten rivalidad a pesar de predicar la libre competencia. El rival o la competencia es borrada, destruida, convertida en nada. No solo eso, Javier, fíjate, la conexión de al-Nuri, él era el enlace además con la República Islámica de Irán. O sea, el hecho es gravísimo porque Israel atenta contra la soberanía del Líbano. O sea, eso no, la noticia trascendió a nivel global, pero no trascendió que Israel estaba atacando un territorio que no es Israel, sino que es otro país. Y en el otro país se dio el lujo con la mano en la cintura, como se dice, de matar a alguien y además de destrozar la oficina de Hamas. Pero que además de ser el enlace con Hezbollah, también este señor era el enlace con la República Islámica de Irán. Entonces, quizá, y al día siguiente pasa lo de Kermán, quizá está todo dirigido a el mensaje contundente que quiere dar Israel a Irán de síguele y ahora sigue Teherán, puede ser. ¿Por qué lo digo? Porque primero el gobierno iraní reaccionó con el atentado diciendo vamos a investigar, vamos a poner todo el peso de la ley contra
contra los responsables de esto. Pasó un día y al día siguiente el Estado Islámico, el ISIS, reivindica el ataque. El gobierno iraní no hace muchos comentarios sobre esto y lo da como por supuesto. Sin embargo, con los contactos que tenemos, muchísima gente en Kermán, en todo Irán, dicen que no fue ISIS, que fue Israel. Muchísimos iraníes, el pueblo iraní. Y esto suena a que pues ya mejor el gobierno iraní dijo para qué culpar a Israel, porque entonces sí ahí nos tendríamos que dar la respuesta contundente y mejor dejamos que sea ISIS. Pero esto apunta a que detrás de todo esto, pues igual que el dron, que no lo quería aceptar el ejército de Israel, sino que fue incluso Estados Unidos el que apuntó primero a decir que fue Israel el que mató al líder, a uno de los líderes de Hamas. Seguramente atrás del ISIS, o ni siquiera fue el ISIS, está Israel. Y esto pues es gravísimo. Vamos a pasar al siguiente punto. ¿Qué es esto de las dos S, del dilema de las dos S, Javier? Que los pueblos y los gobiernos, si responden ante los pueblos como debieran de responder, tienen un dilema. El dilema de las dos S es elegir entre soberanía frente a sumisión, o ser soberanos o ser sumisos y vasallos. Y los pueblos han de reclamar a sus gobiernos que luchen por ser soberanos, que para eso les pagan, y no por ser sumisos o vasallos. Pongo ejemplos de cómo se puede hacer hasta en las pequeñas cosas, incluso en los dominios de Occidente y el Occidente dominado, como en los dominios de un Occidente hay ejemplos de intentos de ser soberano. Por ejemplo, una empresa textil de China, la Shanghai Jingyingrong Garmeni, ha invertido estos días 3 millones de euros en una primera planta en Europa, en España, concretamente en un pueblecito de Cataluña, en Ripollet, en una zona que se llama el Vallès Occidental, que va a dar trabajo a una treintena de trabajadores y comenzará a funcionar durante el primer trimestre del 2024, según un comunicado del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. Esta será la tercera factoría de esta compañía, que ya opera en dos provincias chinas, en Henan y en Anhui, y con una plantilla que tiene total de 2.000 empleados. El grupo debe su nombre a que su sede social es en Shanghai. Se dedica a la fabricación, diseño y distribución de piezas de ropa. Entre sus clientes se encuentran multinacionales de moda como la sueca H&M, la japonesa Uniqlo y la británica COS. Y según cálculos de Acció, que es un instituto catalán, en los últimos 5 años Cataluña ha recibido un total de 1.164 millones de euros en inversiones empresariales provenientes de China, lo que ha supuesto la creación de 2.100 puestos de trabajo nuevos, con la llegada de la Shanghai Jingyingrong Garment. Ya son 114 las filiales de empresas del país asiático con presencia en un territorio del Estado español, en Cataluña. También es verdad que Cataluña es uno de los territorios más industrializados de Europa y una de las principales puertas de entrada al continente. La inversión, ¿cómo se consiguió? Con un viaje que hicieron los consejeros de la Comunidad Autónoma de Cataluña a la Generalitat a China de la Generalitat el pasado octubre 2023. Es decir, los gobiernos, tanto nacionales como locales, pueden hacer cosas y saber jugar cartas y barajas no solo con un partner, hay que jugar con varios partners en el planeta. No hay que ser sumisos y vasallos de nadie y hay que intentar traer trabajo y bienestar a los pueblos, sea con quien sea. Pero claro, Europa necesita restaurar su autonomía estratégica. El ejemplo contrario a lo que acabo de poner es el de la empresa ASML. El gobierno de Biden, esto es escandaloso, presionó, y esto que hablamos de libre competencia, de
en los países liberales, del globalismo liberal, el gobierno de POTUS Biden presionó al gobierno de Países Bajos para que bloqueasen la entrega de maquinaria de chips ya contemplada en un contrato anterior destinado a China con una licencia de exportación que tiene vigente hasta todo el mes de enero incluido del año 2024 a la empresa ASM Holding NV, cuyas ventas, solo el 50% de su existencia de esta empresa, las ventas dependen de China. Y lo que le iba a vender a China, a entregar a China, por esta venta realizada ya y pagada y que todavía es vigente hasta finales de enero del 2024, son 3 máquinas antiguas de litografía de ultravioleta profunda de primera línea que los chinos han sabido mejorar y pueden hacer mejora destinada a chips con una maquinaria más antigua que por eso se le había permitido venderla. Los europeos o nos despertamos o los anglo-esfera buscan una tercera guerra mundial. Y no soy catastrofista, es tal cual. Turquía, estamos viendo otro ejemplo de soberanía frente a sumisión. Turquía bloquea buques de Reino Unido, ojo, Turquía es miembro de la OTAN, Reino Unido también. Turquía ha bloqueado buques de Reino Unido, los llamados cazadores de minas o dragaminas, que estaban intentando una vez más que entrasen y provocar una crisis en el Mar Negro similar a la del Mar Rojo, yendo hacia puertos ucranianos. Pues bien, señores de Occidente, ya que respetan de boquilla la legalidad internacional, Turquía estaba actuando de acuerdo al Acuerdo de Montreux, acuerdo que dice que cuando, en base al tratado o pacto internacional sobre el paso de los estrechos en tiempos de guerra, tienen derecho todos los buques mercantes, no de guerra ni militares. Por lo tanto, no va a permitir que 2 barcos enviados a Ucrania, que son barcos dragaminas, puedan transitar en el Mar Negro y por sus aguas y que perjudiquen, pasando por el Bósforo y por los Dardanelos, perjudiquen a una guerra que conviertan esa zona en un nuevo Mar Rojo, porque los señores de Reino Unido intenten hacer saltarse los acuerdos internacionales y Turquía tenga una vez más que hacer funambulismo entre miembro de la OTAN a la que pertenece y quiere tener una relación con Vladimir Putin, Erdogan, que, como repito desde hace ya muchos tiempo en este programa, es magnífica entre ambos porque es de mutuo interés. Por lo tanto, lo que ha hecho Turquía es otro ejemplo de soberanía frente a lo que ha hecho Holanda, tragándose ese ir en contra de una empresa cuyo 50% de facturación depende de China y de un acuerdo que ya estaba aprobado y vigente hasta el 2024. La nueva prioridad naval que tiene ahora el norte de Europa, la OTAN, es, y esto termino con esta parte, es lo que llaman ir en contra de los sabotajes submarinos. Es curioso que tras los ataques terroristas de la anglosfera contra el Nord Stream 1, Nord Stream 2, la OTAN se haya planteado a finales del año pasado el Freezing Winds 23, cree el ladrón que todos son de su condición, digo yo. ¿Por qué? Porque tras el daño a el gasoducto Baltic, hubo un daño a un oleoducto en el mar Báltico, el gasoducto Baltic Connector, que transporta gas entre Estonia y Finlandia. Este gasoducto fue abierto en octubre 2023. Tengo problemas con la conexión. Señorita, ahí se mete una señorita, ¿no? Sí, se metió, pero es que no quieren que diga la noticia sobre las 2 varas de medir y de los últimos ejercicios de la OTAN, los Freezing Winds 23. Pues bien, lo voy a resumir. Estos ejercicios
es que hubo una fractura, rotura de este gasoducto o un desperfecto en el gasoducto, lo achacaron a que podía ser un ancla que había caído de un barco, el New Polar Bear, un banco comercial con bandera china, destino a la Federación Rusa, 2 de la madrugada del 8 de octubre del 2023, se desplegaron una serie de buques británicos como el Mounts Bay de Reino Unido, histéricos pensando que habían atacado a ese gasoducto. Por eso digo que cree el ladrón que todos son de su condición, porque el Nord Stream 1, Nord Stream 2 fue dinamitado, y lo que pasó aquí todavía estamos en espera de saber, porque los chinos están colaborando. Incluso cuando atracó este barco de vuelta de Rusia en el puerto chino de Tianjin, se le permitió en diciembre pasado que cooperasen las autoridades chinas con las finlandesas y con las estonias para ver si había un ancla perdida. Y este ancla perdida, ¿cómo se había caído? Pero estos señores que son tan dados a las guerras híbridas, resulta que ahora quieren militarizar todo el Mar del Norte, porque dicen que cuidado, que no vayan a perjudicarse los cableados de telecomunicaciones o los cableados de gas, cuando ellos han sido los primeros en dinamitar el Nord Stream 1, Nord Stream 2. La OTAN ha establecido una nueva entidad llamada Célula de Coordinación de Infraestructura Submarina Crítica, dirigida por el teniente general alemán Hans-Werner Biermann, que a mí me daría vergüenza si fuese este general alemán. Primero me dinamitan un gasoducto que el 50% es propiedad de Alemania y me ponen al cargo ahora es como de la Critical Undersea Infrastructure Coordination Cell, es decir, la célula de coordinación de infraestructura submarina crítica, para que yo vigile a los zorros que han entrado en el gallinero. Si el gallinero era mío y de Rusia y se comieron mis pollos, los zorros, y ahora los zorros me dicen y me nombran a mí para que conecte a las diversas autoridades y actores involucrados como empresas privadas, gobiernos nacionales y a la propia OTAN a ver qué es lo que pasa militarizado esa zona, que ayude a identificar amenazas y comportamientos sospechosos. ¡Ay, cuántos ataques de falsa bandera se pueden producir con tanta vigilancia militarizada! ¿Cuántos? Y todo esto en una zona donde cada vez la presencia de la OTAN chupa más lo que era la Unión Europea. La Unión Europea ya es no un apéndice, no un rabito de la OTAN, es un dedo meñique de la OTAN. Y lo que está pasando con lo que es el Schengen militar, que quería terminar con esto, se busca que un rearme alemán enviando a Lituania de aquí hasta el año 2024, hasta el año 2027, enviando tanques alemanes a Lituania, eso sí, saltándose la soberanía polaca, porque claro, el abastecimiento desde Polonia de los 4.800 soldados o 5.000 más 200 civiles que se van a poner en la frontera de Lituania y de Rusia por parte de Alemania, esto no es un Vierter Reich, un cuarto Reich, un rearme alemán, como decía Jaroslaw Kaczynski, antiguo jefe de gobierno polaco. Pero claro, como ahora Polonia está bajo las manos de este agente alemán que es Donald Tusk, pues que es un liberal globalista, frente al conservador nacionalista del presidente Andrzej Duda, veremos cómo terminan las relaciones polaco-alemanes dentro de la OTAN. Ojalá que no terminen mal, porque eso significaría guerra ahí frente a ti, juntito de ti, y sería finalmente pues la puntilla, ¿no? Que además los estados europeos se peleen entre sí, que ya están peleando entre sí, pero que militarmente y esa sería pues ya la puntilla como en el toro. Oye, Javier, hablando de... por cierto, yo creo que por eso que tú estás diciendo de los tanques que se están enviando, es quizá por ello que
Vladimir Putin ofrece el pasaporte ruso a quien sea que luche por la Federación Rusa. Es decir, que está intercambiando nacionalidad por fuerza militar terrestre. Todo aquel que quiera, y no estoy haciendo un anuncio comercial, pero todo aquel que quiera el pasaporte ruso, pues que se enliste en el ejército, luche por la Federación Rusa como patriota y le dan el pasaporte. Esto indica ciertas cosas que cuadran justamente con lo que tú estás diciendo. Javier, voy a tratar de pues copiarte porque hablas francés y yo no sé cómo se pronuncia la obra que nos traes, el Haute Finance o Haute en español, Haute, bueno, como se pronuncia, o el muy mucho de las finanzas. ¿Por qué escoges esta obra? ¿Cómo se pronuncia? ¿Y qué es lo que encuentras, Javier? La alta finanza en francés es la haute finance. Es una obra de es una litografía de un autor suizo, Edmond Ville, que la litografía es del año 1919, justo después de haber vivido las monstruosidades de la Primera Guerra Mundial. Está incluida en un libro que se llama Una danza macabra, une danse macabre. Son 20 grabados en color, 20 gravures en couleur. Es una obra carísima porque en el mercado esta obra está en torno a 1.500, el libro está en torno a 1.500 euros, 2.000 euros. Lo hizo Edmond Ville, repito, en Lausanne, en la ciudad suiza de Lausanne. Está incluida en el libro Editions Espèce Lausanne, Ediciones Esperanza de Lausanne. En esta obra, este autor, este artista suizo que nació en 1878 en Neuchâtel, cerca de Neuchâtel, en un pueblecito, un medio muy rural, en Phalangeon, y murió en Sierre, en Suiza, fue un multifacético autor, pintor, grabador, vidriero, periodista, escritor y político. Fue autor, por ejemplo, si alguien viaja a Suiza y va a la Catedral de Lausanne, verá que el altar mayor de la Catedral de Lausanne, las vidrieras, están hechas por este artista. Fue, además, estudió en la escuela École des Beaux-Arts, en la Escuela de Bellas Artes de Ginebra, Genève, en la Académie Julian de París, en la Academia Julián de París, estudió en Neuchâtel, estudió en Firenze, en Florencia, en la Academia de Florencia. Ville, junto a Hans Wittmann y Jacob Herzog, crearon después de la Primera Guerra Mundial, el Brienz Villa, es una colonia de artistas en el Oberland de Berna. Luego él marchó de Berna definitivamente a donde fue su ciudad hasta su muerte, Sierre o Sierra. Edmond Ville, se puede consultar su obra, hay una fundación, Edmond-Ville con doble L y con B de Barcelona, Edmond terminado en D, Ville, CH. Esa es la fundación. Él recibió influencias de todos los movimientos culturales del periodo de entreguerras. El futurismo italiano, el expresionismo alemán. Esta obra yo la veo muy influida por el expresionismo alemán. Y a mí el expresionismo alemán, ya he traído obras del expresionismo alemán porque vivimos un periodo de entreguerras y vivimos un periodo muy similar al del periodo de entreguerras. También recibió otras influencias que no están en esta obra, la del fauvismo, la del cubismo, el historicismo tanto en arquitectura como en pintura. Él era un hombre de campo que había nacido en un medio rural y tuvo una idealización durante toda su vida de la vida rural. Por eso incluso se sintió atraído por el arte völkisch germánico incluso del Tercer Reich, siendo contrario a la ideología del Tercer Reich, porque era un socialista rural, un humanista y un pacifista que luchaba en contra de todas las guerras. Este libro tiene un prefacio curioso porque además se ve como cuando la gente de bien puede unirse en obras en común aunque tengan ideologías distintas. El prefacio fue escrito por William Ritter y las litografías son de Edmond Ville.
el libro, como repito, en español es Danza macabra y contradanza en tiempos de guerra, son dos autores totalmente distintos, porque William Ritter, que escribe el prefacio, eran hasta en orientaciones vitales, y permíteme que diga sexuales distintas. Ritter era de tendencia homosexual y de práctica homosexual, era ultraconservador. Edmund Bille era un mujeriego, infiel, es decir, el uno y el otro no tenían nada que ver en cuanto a experiencias vitales, pero tenían algo en común. Y si bien uno era socialista y otro ultraconservador y tenían experiencias vitales distintas, tenían una experiencia común de compartir un patriotismo por Suiza, por su país, por Suiza. Tenían una cierta visión de la cultura helvética que había que defender. Además, tenían un sentimiento de elección y de superioridad frente a la cultura burguesa reinante que se extendía. Es decir, la mediocridad burguesa les aterraba tanto al conservador como al socialista. Cuando vemos a estos 200 personajes de la lista de Jeffrey Epstein, que curiosamente son norteamericanos, israelíes, ingleses, esos podrían ser representados por los que están atrás, Javier. Toda esta gentuza podría ser los que están representados atrás del cuadro. Totalmente. Por eso lo he traído a colación. Me has leído el pensamiento. Debe ser que tantos años juntos ya nos leímos el pensamiento, incluso a través de las cámaras. Estos 200 personajes de la lista Jeffrey Epstein son los que veo yo detrás de este cuadro, elegido para representar todo lo que significa de depravación, de corrupción, porque vemos que el que representa a la alta finanza, ataviado con sombrero, traje y bastón, no deja de ser una calavera, es un muerto viviente. Son como vampiros o zombies o muertos vivientes que viven de la sangre de los demás. Viven de la sangre de los demás porque lo que estamos viendo continuamente, y lo vemos en este programa, es que este año 2024, y por eso he traído esta lámina, este grabado de Edmund Bille, desgraciadamente hay actores internacionales que juegan a la danza macabra, que juegan, como dice el título del libro, a la danza macabra y al culto a la muerte. Y tenemos que hacer una contradanza y una lucha por la paz y por el bienestar en contra de estos vampiros que lo único que se nutren y se enriquecen es con la muerte, con el dolor y con la explotación de todo tipo, sexual, humano, laboral, de todas las personas del planeta. Y siendo orgullosos de ser soberanos cada uno en su territorio y no ser vasallos, saber colaborar entre los pueblos y los estados y no someterles a la división y al enfrentamiento como esta gentuza lo desea y lo busca siempre. Pues muchas gracias y genial interpretación, y me quedé pensando en lo que decías en este concepto de que pues chupan la sangre, y esto está magnífico. A ver si voy a tratar de retratarlo con estas alegorías. Chupan la sangre, son prácticamente los usureros, Javier, porque la usura no solo es en calidad de prestamista o de hacer préstamos e inflarte la deuda, sino es pues también explotar o inflarte el producto que produce un ser humano. Es decir, hago que el trabajador lo haga en tanto y yo lo vendo 100 veces más caro. Pues es otra modalidad de la usura. Y que lo que finalmente estoy chupando, y esto es lo que creo que los pueblos no se han dado cuenta, que lo que está chupando este capitalismo depredador no es ni la fuerza laboral ni el dinero de los otros, sino algo mucho más preciado,
que quizá en el futuro nos podamos dar cuenta con la tecnología, cuando ya no haya dinero o tarjetas de crédito, sino, no te digo que ahorita te lo voy a decir, lo que está chupando son horas vida que un obrero o que un empleado o que cualquier persona que trabaje tiene que gastar para poder satisfacer el mercado que está controlado por el capitalismo depredador de la usura. Es decir, que si un obrero produce un recipiente de plástico en $1 y luego el usurero mayor lo vende en $100, lo que le está chupando no es ni la fuerza laboral ni el dinero, sino las horas de vida. Y esas horas de vida no se pueden ni siquiera pagar, Javier. Porque la fuerza laboral, pues sí te la pueden pagar, ¿no? O sea, cobras más. Pero lo que te quitan es el tiempo de vida, porque te la pasas 8, 10, 15, 20, 30 horas gastando tu vida sin equilibrio, y eso no regresa. Y eso no se ha dado cuenta todavía la gente. Se va a dar cuenta dentro de 100 años, cuando había una película futurista donde en el brazo, para pagar, pagabas con horas de vida, ¿no? Y aquí tenías lo que te quedaba de vida, entonces pagabas, te regresaban las horas de vida. Pero eso es lo que no se ha dado cuenta el mundo, y quizá, bueno, pues los usureros mayores, pues por supuesto que se dan cuenta, porque en estos usureros mayores también están los que explotan a los ejércitos, los líderes, los jefes de los ejércitos, las esferas oscuras, que mientras sus ejércitos están muriendo, pues ellos las horas vida sí las aprovechan con una buena copa de vino, sentados viendo cómo se matan por ellos. Esta es la gran tragedia que derivó, según yo, de esta interpretación magistral que haces de la obra de la alta finanza. Te escucho. Se llamaba en inglés In Time, no sé cómo está traducida en Time. Era la película El precio del mañana, creo que salió en lengua española, pero In Time es el término de la película para que nuestros seguidores la puedan ver. Creo. Muchas gracias, Javier, y qué buen inicio de año en esta conversación, plática intelectual que nos estás dando en esta conferencia magistral de fin de semana. Te mandamos un gran abrazo de arranque de año 2024 que está tremendo. Abrazos, hermano, abrazos a todos ustedes que nos ven en cualquier parte del mundo. Nos vemos hasta la próxima.